Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del sótano de las matemáticas. En el vídeo anterior terminamos ya por fin la primera lección de este tema de Matemáticas 1 en Ingeniería. Esta asignatura, Matemáticas 1, es común en todas las ingenierías y quizás también en arquitectura y en varias carreras por el estilo. En esta lista de reproducción vamos a empezar el tema de espacios vectoriales. Vamos a comenzar en estos primeros minutos de vídeo en ver lo que es un espacio vectorial, lo que es la parte teórica, la definición y tal. Vamos a ver las propiedades de los espacios vectoriales, las cosas que cumplen y tal. Y vamos a terminar haciendo 4 ejercicios, que son ya los que os interesan, son los que vienen en los boletines de ejercicios de esta asignatura, donde nos dan 4 subespacios y tenemos que ver si son o no subespacios vectoriales. Así que vamos con ello. Vamos a empezar, como hemos dicho, con la definición de espacio vectorial. Pues bien, si tenemos un cuerpo K, un cuerpo puede ser, por ejemplo, los reales o los complejos, y ahora tenemos un conjunto V mayúscula no vacío. Decimos que ese V mayúscula es un espacio vectorial sobre ese cuerpo K si están definidas estas dos cosas que vemos ahí. La primera es la suma de vectores. ¿Qué significa esto? Que si tenemos dos vectores U y V, los cuales están en ese espacio V mayúscula, entonces la suma U más V, esa suma de vectores que ya sabemos hacer de bachillerato, pues tenemos que también está en ese conjunto V mayúscula. Lo segundo que tendríamos que probar en los ejercicios es el producto por escalar. Entonces, si tenemos un cierto alfa, el cual es una constante, o un escalar, también una constante puede ser el 1, el 2, el menos un tercio, el caso es que no es un vector. Y si aparte tenemos un vector v, el cual está en el conjunto v mayúscula, entonces alfa por v, ya sabemos hacer la multiplicación de constante por vector de bachillerato, pues ese alfa por v también está en v mayúscula. Si se cumplen estas dos cosas, ese conjunto que tengamos en los ejercicios, pues va a ser subespacio vectorial. Simplemente tenemos que probar eso. Como ejemplo, tenemos ahí el conjunto R2, que son todos los vectores que hay de dos dimensiones, con componentes reales, claro, la X y la Y, pueden ser valores reales. Pues tenemos que la suma de dos vectores sigue siendo un vector de ese espacio R2. Si tenemos el vector 1, 2 y el 2, 3, lo sumamos y esa suma sigue siendo un vector de R2. Y ahora la segunda propiedad, la de productos por escalar. Si tenemos un escalar, el que sea, por ejemplo el menos 1, y lo multiplicamos por el vector 1, 2, ese vector resultante, el cual sería en ese caso el menos 1, menos 2, sigue siendo un vector de R2. Con lo cual queda demostrado que R2 es un espacio vectorial. Parece sencillo, y de hecho lo es. Esto es lo único que tenemos que probar con los espacios vectoriales o subespacios vectoriales para ver qué lo son. Antes de ponernos con los 4 ejercicios, vamos a ver unas cuantas propiedades de estos espacios vectoriales, las cuales no hacen falta en los ejercicios, repito, no hacen falta, pero está bien saberlas por si nos entra en la parte teórica del examen, que muchas veces en esta asignatura de ingeniería hay parte teórica. Así que vamos a ello. Bien, tenemos aquí estos axiomas del espacio vectorial, lo cual son las propiedades que cumplen todos los vectores que están en un espacio vectorial. Pues bien, la primera propiedad que tenemos es la clausura de la suma, que es lo que acabamos de ver. Si tenemos dos vectores que están en un espacio V, pues la suma de U más V sigue estando en ese espacio V. Simplemente es eso. La segunda, tenemos la conmutatividad de la suma. Si tenemos dos vectores U más V, entonces V más U también está en ese espacio, lo cual es lógico ya que la suma de por sí es conmutativa, con lo cual la suma de vectores también. La tercera que tenemos es la asociatividad de la suma. Esto es lógico, tenemos tres vectores, U, V y W. Pues bien, da igual que sumemos U más V antes y después W, o que sumemos V más W y después le sumemos U. Esos dos vectores que van a resultar son el mismo, ¿de acuerdo? La cuarta tenemos la existencia del vector cero o vector nulo. Es decir, en todos los espacios o subespacios vectoriales, vamos a hablar de espacios, ya veremos lo que es un subespacio. En todos los espacios vectoriales está el vector nulo. Ese vector nulo está en V, en ese caso. Y también se tiene que V más ese vector nulo, es decir, V más 0, pues es V. Es lógico por ahora, ¿no?
También tenemos la existencia del vector opuesto o del elemento opuesto. Si tenemos un vector v que está en nuestro espacio v mayúscula, pues también está el menos v, es decir, el cambiarle el signo a todas las componentes de ese vector. Y de hecho se tiene que v menos v nos da el vector nulo, el cual está en ese espacio v. La sexta es la clausura del producto por escalar, que es lo que hemos visto antes. Si tenemos un alfa, que es una constante, y tenemos un vector v en nuestro espacio v mayúscula, pues alfa por v sigue estando en v. La 7 tenemos la compatibilidad del producto. Es decir, si tenemos dos constantes, alfa y beta, ¿vale? Nosotros podemos multiplicar esas dos constantes, alfa y beta, y al número resultante lo multiplicamos por el vector v. Eso va a ser lo mismo que si primero multiplicamos la constante beta por nuestro vector y luego le multiplicamos alfa. Pues nos da el mismo vector y está en v. También tenemos la existencia del elemento neutro. Esto es lógico, o sea, podemos multiplicar ese vector v por 1 y nos sigue dando v y sigue estando en el espacio v mayúscula. Después tenemos la distributividad de escalares, claro, es decir, si tenemos dos escalares, alfa más beta, todo eso multiplicado por el vector v. Pues eso es lo mismo que si multiplicamos esa constante alfa por v más esa constante beta por v. Es exactamente lo mismo. Y en la última tenemos la distributividad, pero en este caso de vectores. Es decir, tenemos una constante alfa por u más v, con esos u y v vectores en v mayúscula. Eso es lo mismo que multiplicar el alfa por el u y después sumarle el alfa por el v. Y sigue estando en el espacio v mayúscula. Estas son las propiedades que tienen los espacios vectoriales. No os tenéis que preocupar más de la cuenta, ya que en los casos prácticos, los ejercicios de demostrar si algo es espacio vectorial o subespacio vectorial, que lo vamos a ver ahora, no hace falta saber todo esto. Pero si os ponen ejercicios teóricos donde haya que demostrar algo o llegar a alguna conclusión, tenéis que saberos estas 10 propiedades. Nosotros en los ejercicios solamente vamos a usar la primera, que la hemos visto, y la sexta. Con esas dos y con el tema del vector cero, ahora lo veremos, vamos a poder demostrar si un espacio o un subespacio es vectorial. Bien, vamos ya con lo que son los subespacios vectoriales y vamos a ver que es exactamente lo mismo que un espacio vectorial. No hay más. Es decir, si tenemos un espacio vectorial V mayúscula sobre un cuerpo K, tenemos que un subconjunto W, el cual sea un conjunto de V mayúscula, es un subespacio vectorial si cumple tres cosas. Y vamos a ver que las dos últimas ya las hemos visto. La primera es que el vector nulo esté en nuestro subespacio W. La segunda, que si tenemos dos vectores en W, entonces la suma también está en W. Y la última, si tenemos un escalar en nuestro cuerpo K y tenemos un vector V en W, entonces tenemos que la multiplicación de ese escalar por V también está en W. Es decir, si nos dan un espacio y nos preguntan si es un subespacio vectorial de un espacio mayor, tenemos que demostrar esas tres cosas y punto. Vamos a verlo. Bien, vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver el primero, el ejemplo de un subespacio vectorial, y vamos a ver que el segundo no lo es. No solamente vamos a ver el ejemplo, sino que vamos a demostrar las cosas. Entonces, en el primer ejemplo tenemos ahí un espacio vectorial V, el cual es R3, es decir, todos los vectores de tres dimensiones. Y ahora tenemos un subespacio vectorial W, el cual está en V, claramente, el cual es este de aquí. Son todos los vectores de esta forma. X y 0, tales que esa X y esa Y son valores reales. Pues bien, ¿qué vectores son estos? Pues son todos los que tienen las dos primeras componentes como sea, pero la última es el número 0. Todos esos vectores son los que están en ese subespacio. ¿Cómo afrontamos esas tres cosas que tenemos que probar? Pues vamos allá. La primera, tenemos que demostrar que el vector nulo, lo vamos a poner de esta manera, el vector nulo de tres componentes, claramente, ya que tenemos que nuestro espacio superior a W, el cual es V, es R3. Pues bien, tenemos que demostrar que este vector está en ese conjunto W. Pues bien, este vector claramente tiene la última componente igual a 0, que es lo único
que tenemos que ver para que esté en el conjunto W. Es decir, ese conjunto W, para estar ahí dentro, solamente hay que tener la última coordenada igual a 0. El vector nulo la tiene, con lo cual este vector nulo está en W. Se cumple la primera propiedad. Vamos con la segunda. Si tenemos dos vectores ahí dentro, esos dos vectores los vamos a llamar de esta manera. Vamos a llamar un vector U que sea el A, B y 0. Esos son todos los vectores que están en W, son de esa forma. Pues vamos a coger otro, un vector V, el cual podemos llamar perfectamente A', B' y 0. Estos dos vectores están en ese subespacio W. Pues bien, vamos a demostrar que la suma está dentro de ese espacio W. Si hacemos la suma, recordamos que la suma de dos vectores es sumar componente a componente, es decir, tenemos A más A', B más B' y 0 más 0, que es 0. ¿Qué pasa con este vector? Tiene la tercera componente igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que este vector, el U más V, está en nuestro conjunto W, ya que para estar en un W solamente se necesita tener la última coordenada igual a 0. Con lo cual, U más V está en nuestro espacio W. Si queremos demostrar la última, vamos a coger un vector U, que es A, B y 0, y cogemos un alfa, lo cogemos en R. Comúnmente lo vamos a coger siempre en los reales. En los reales es que ese alfa puede ser 1, 2, menos un tercio, menos 4 quintos. Y esto se tiene que comprobar para todos los alfas. Ahí va a estar el kit de la cuestión. En ese alfa, que tiene que ser cualquier alfa. ¿De acuerdo? En este caso, si hacemos alfa por U, recordamos que multiplicar escalar por vector es multiplicar ese escalar por cada componente. Tenemos alfa por A, alfa por B y alfa por 0, que es 0. Este vector sigue teniendo la última componente igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Pues que este vector también está en nuestro espacio W. Como cumple estas tres condiciones, ahí es cuando tenemos que ese W es un subespacio vectorial del espacio que está justo por encima, que en este caso es el V mayúscula, que es R3. Y ya tenemos demostrado que eso es un subespacio vectorial. Vamos a ver ahora cuándo no se cumple esto. Bien, en el segundo ejemplo tenemos aquí un espacio U, el cual está en R2. R2 va a ser el conjunto que está por encima, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este espacio U, el cual son todos los vectores de dos componentes, en este caso, tales que se cumple que la suma de sus dos componentes sea 1. Esta es la condición para que esos vectores estén en ese espacio U. Vamos a probar la primera. La primera tenemos que el vector nulo, en este caso de dos dimensiones, tiene que estar en U. Ahora, ¿aquí qué pasa? Que si sumamos esas dos componentes, nos da 0. No nos da 1. Como no nos da 1, decimos que ese vector nulo, lo vamos a llamar O, no está en ese conjunto U. Con lo cual esto no sería un subespacio vectorial y ya habríamos acabado. De todas maneras, para familiarizarnos con estas técnicas, vamos a ver si se cumple la segunda y la tercera. Si tenemos un vector U en ese subespacio, por ejemplo el AB, y tenemos otro vector V, que puede ser el A'B', importante, como ese U y ese V están en U, lo estamos cogiendo queriendo dentro de U, que tenemos, por un lado, que A más B es igual a 1, y por otro lado, que A' más B' es igual a 1. Y tenemos que demostrar que esta suma está en U. Con lo cual hacemos esa suma de vectores. Para sumar vectores, sumamos componente a componente. Tenemos esto de aquí. Y ahora tenemos que ver si esa suma es igual a 1. Si no, no estaría en U. Si intentamos hacer esta suma, tendríamos A más A' más B más B'.
Si lo ordenamos de esta manera, ponemos A más B más A' más B', tenemos que estas dos cosas son 1, ya que lo teníamos aquí. Con lo cual tendríamos 1 más 1, que es igual a 2. Es decir, como la suma de estas dos componentes del vector 1 más v nos da 2, no nos da 1, eso quiere decir que no está en U. Con lo cual tampoco cumpliría esta clausura de la suma. Así que hiciésemos ahora ver la 3. Repito, no hace falta, ya con la 1 es suficiente para ver que no es subespacio, pero bueno, si tenemos un alfa en R, el que sea, y ahora tenemos un vector U, el cual es de la forma AB, con A más B igual a 1, claro, ya que está en U mayúscula. Si hacemos alfa por U, está claro que es alfa por A, alfa por B, tenemos aquí ese vector alfa por U, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué se tiene que cumplir para que esté en U? Pues que la suma de sus dos componentes sea 1. Si hacemos esa suma, alfa por A más alfa por B, podemos sacar factor común el alfa por A más B. A más B teníamos a la izquierda que es 1, así que esto nos da alfa. Para que este vector esté en U, esta suma tiene que ser 1, pero es que nos da alfa. Es decir, depende del valor de la constante alfa que tenemos aquí. Como ya he dicho antes, esto se tiene que cumplir para todo alfa. ¿Qué pasa? Que si este alfa, por ejemplo, yo lo cojo igual a 3, por ejemplo, ¿qué me daría esta suma? Me daría 3, lo cual no es 1. Así que al menos hay un valor para alfa donde este vector de aquí no estaría en mi subespacio U. Así que no cumple esta propiedad tampoco. Repito, que soy muy pesado. Haciendo nada más que la primera propiedad, ya veríamos que no es subespacio, pero bueno, hemos hecho las demás para ver cómo sería. Vamos ahora con dos ejercicios aparte para ver si vamos a discutir si son subespacios vectoriales o no. Bien, tenemos aquí un subespacio S, el cual son todos los vectores de la forma X y Z en R3, tales que la última componente, la tercera, es igual a X menos 2Y, es decir, es igual a la primera componente menos 2 por la segunda. Vamos a ver si esto es un subespacio vectorial. Pues bien, vamos a primero a probar la primera, es decir, que el vector nulo, en este caso de 3 componentes, ya que están en R3, tenemos que ver si está en S. Para que esté en S, la última componente, es decir, la Z, tendría que ser igual a la primera menos 2 por la segunda. Como vemos, esto claramente es 0. Así que cumple que el vector nulo está en S. Ya tenemos la primera. La primera siempre suele ser la más fácil de probar. Vamos con la segunda. Cogemos dos vectores que estén ahí, por ejemplo, el ABC. Esto sería un vector de S. Y ahora tenemos V, que es igual a A', B' y C'. Bien, vamos a probar si la suma está ahí dentro. Si hacemos U más V, estamos haciendo la suma componente a componente de vectores. Tendríamos A más A', B más B' y C más C'. Importante, como este U está en el subconjunto S, o en el subespacio S, tenemos que la tercera componente es igual a la primera menos 2 por la segunda. Y como este vector V también está en S, lo hemos cogido queriendo, para eso tenemos que la última componente es igual a la primera menos 2 por la segunda. Pues bien, ¿qué tenemos que demostrar para ver que este U más V está en S? Pues tenemos que demostrar que C más C' sea igual, ya que esta es la última componente, tiene que ser igual ¿a qué? Tiene que ser igual a la primera componente menos 2 por la segunda. Pues vamos a demostrarlo. Nosotros tenemos C más C' y tenemos que demostrar lo que he dicho. Ahora, ¿qué datos tenemos? Los únicos datos que tenemos son estos de la izquierda. Tenemos que C es A menos 2B
Y tenemos también que C' es igual a A' menos 2B'. Esto de aquí es C más C'. Si agrupamos esto de aquí, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos A más A', y ahora sacamos factor común en menos 2B menos 2B' y tendríamos menos 2 por B menos B'. Es decir, si nos fijamos, ¿qué tenemos? Pues tenemos que C más C' es igual a la primera componente de arriba menos 2 por la segunda componente. Eso quiere decir que cumple la condición para estar en el subespacio S. Con lo cual U más V podemos decir que sí, que está en S. ¿De acuerdo? Vamos con la tercera. Cogemos un escalar, es decir, una constante que esté en R. Y ahora vamos a coger un vector U, el cual va a ser ABC. Pues bien, vamos a comprobar que alfa por U está en S. Alfa por U es multiplicar ese alfa por cada componente. Tendríamos alfa por A, alfa por B, alfa por C. Para que este vector esté en S, lo repito, tiene que cumplir que la tercera componente, que es alfa por C, sea igual a la primera menos 2 por la segunda. ¿Nosotros qué sabemos aquí? Sabemos que ese vector U, como está en S, tenemos que C es igual a la primera componente menos 2 por la segunda. Así que vamos a ello. Vamos a partir de alfa por C, vamos a usar este dato y vamos a llegar a que ese vector alfa por U está en S. Alfa por C es alfa por, miramos el dato de la izquierda, C es A menos 2B. Si ahora multiplicamos, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener alfa por A menos alfa por 2B. ¿Qué se cumple aquí? Pues se cumple que alfa por C, es decir, la tercera componente de mi vector, es igual a la primera menos 2 por la segunda. Lo tenemos aquí. ¿Eso quiere decir? Que este vector alfa por C está en S. Como cumple las tres propiedades, decimos que esto de aquí, S, es un subespacio vectorial importante de R3. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos. Vamos a ver el último ejemplo. Vamos a ver otro caso que no sería subespacio vectorial. Bien, tenemos aquí este conjunto S, el cual son todos los vectores de la forma x0x en R3, tales que ese x es real, pero es un real positivo, es decir, es mayor o igual a 0. Vamos a aplicar estas tres propiedades. La primera, ¿qué tendríamos? Tendríamos que probar que el vector nulo, en este caso de dimensión 3, está en ese conjunto S. Pues bien, vamos a comprobarlo. Ese vector, para empezar, para estar en S, necesita tener o necesita cumplir dos condiciones. La primera es que la primera componente sea igual a la tercera. Aquí vemos que, evidentemente, en el vector nulo la primera componente es exactamente igual a la tercera, con lo cual cumple lo primero. Vamos con lo segundo. ¿Qué es lo segundo que tiene que cumplir? Que esa x, esa componente primera y tercera, aparte de ser la misma, tiene que ser mayor o igual a 0. En este caso, claramente es mayor o igual a 0, porque es 0. Con lo cual cumple que ese vector nulo está en S. Así que tenemos la primera. Vamos con la segunda. Cogemos dos vectores que estén ahí en ese subespacio S. Por ejemplo, el vector A0A con A mayor o igual a 0, claro, sería un vector que esté en S. Y después un vector V de la forma, por ejemplo, A', 0, A', con SA' mayor o igual a 0, también estaría en S. Tenemos que probar que U más V está en S, es decir, U más V va a ser de esta forma, sumamos componente a componente, tendríamos A más A', 0 y A más A'. Si miramos este vector, tenemos que la primera componente es exactamente igual a la tercera, con lo cual cumple la primera condición para estar en S. Pero es que además
SA más A', como A y A' son mayor o igual a 0, este A más A' también va a ser mayor o igual a 0. Con lo cual cumple que U más V claramente está en S. Pero ahora vamos a ver la última propiedad. Para la última propiedad, cogemos un alfa, una constante que esté en R, y cogemos un vector U de la forma A0A. Ahí lo tenemos. Tenemos que probar que alfa por U, el cual va a ser alfa por A, 0 alfa por A, está en S. Para empezar, cumple lo primero, es decir, la primera componente es igual a la tercera. Ahí estamos viendo que cumple lo primero. Pero aquí pasa una cosa, que es lo que hemos comentado antes. Esto se tiene que cumplir para cualquier alfa en R. Es decir, esto está claro que se cumple, por ejemplo, si alfa es igual a 1, pues claramente alfa por A, ya que A es mayor o igual a 0, claro, sigue siendo mayor o igual a 0, así que se cumpliría. Pero es que se tiene que cumplir para todos los alfa en R. Si cogemos, por ejemplo, alfa igual a -1, siendo A mayor o igual a 0, claro, ¿qué tendríamos en este caso? Pues tendríamos que alfa por A, en este caso, va a ser menor a 0. Ese A lo estamos cogiendo mayor a 0, ya que si lo estuviésemos cogiendo igual a 0, estaríamos cogiendo el vector nulo. En este caso partimos de que A es mayor a 0. ¿De acuerdo? Así que esto nos sobra. Entonces, en este caso, alfa por A sería menor a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que esa primera componente y tercera no serían mayor o igual a 0, que es lo que se necesita para estar en S. Con lo cual, decimos que este alfa por U no está en S. Con lo cual, tenemos que esto no sería un subespacio vectorial. Estas son las dos únicas cosas, aparte de la primera, claro, que es un poco más trivial, la del vector nulo, son las dos únicas cosas que hay que probar para ver que algo es subespacio vectorial. Entonces, en cualquier ejercicio que te pongan sobre demostrar si algo es subespacio vectorial, esto es lo único que hay que hacer. ¿De acuerdo? Es un ejercicio muy común que se suele ver un poquito más en los parciales, más que en los exámenes finales. Pero si os queréis sacar la asignatura por parciales, necesitáis saber esto. En el próximo vídeo lo que vamos a ver es el tema de la independencia lineal y el tema de un espacio cuando es base, cuando es sistema generador y tal. ¿De acuerdo? Así que estaros atentos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.